Salen a la luz videos de los instantes previos a la tragedia ocurrida en Loarque. Perros rescatistas fueron clave para recuperar el cuerpo de la segunda víctima en Loarque. 5 alertas sanitarias evidencian la deuda del país en materia de programas de prevención para la población. 2 meses después, pruebas de ADN confirman que la osamenta hallada en Puerto Cortés corresponde a Yorleni Alas. A partir del 25 de junio, dejará de ser obligatorio presentar el carnet de vacunación contra el sarampión para salir de Honduras. La geopolítica pone a prueba la política exterior del gobierno del presidente Astura. Momentos de terror y angustia se vivieron en Venezuela, sorprendida por 2 terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud. El Consejo Nacional Electoral finalizó el escrutinio de las elecciones generales y Abelardo de la Espriella es declarado el nuevo presidente de Colombia. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Las cámaras de seguridad registraron los últimos minutos de vida de 3 trabajadores que horas después quedarían atrapados bajo el derrumbe en las ofibodegas de Perisur. Las imágenes muestran cómo cada uno de ellos llegó a cumplir su jornada laboral con total normalidad, ajeno a la tragedia que estaba a punto de ocurrir. El primer registro, captado a las 6:11 de la mañana, muestra el ingreso de Félix Núñez, quien es recibido por Karen Girón en las instalaciones. Una hora después, a las 7:03 de la mañana, otra cámara registra la llegada de Claudia Suyapa Varela, quien se incorpora a su jornada laboral sin imaginar lo que estaba por ocurrir. El último video, grabado a las 7:21 de la mañana, capta a Félix Núñez en su área de trabajo, en las que serían sus últimas imágenes con vida. Minutos después, el derrumbe sorprendió a quienes se encontraban dentro. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 24 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, juega de titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1.100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. El dolor se profundiza mientras los equipos de rescate recuperan una segunda víctima en el anillo periférico y mantienen la búsqueda de una mujer que continúa desaparecida. Surgen nuevos videos que muestran los últimos minutos de quienes, sin saberlo, iban camino a la tragedia. Ayer que me fui yo le decía a él, mire que yo no sé, pero me parece que eso se va a derrumbar, le decía. Entonces yo me dije como a las 7:15 me fui de aquí. Yo creo que esto se derrumbó como a las 7:30, por ahí así. 7:30. Minutos después de que se... Minutos, sí. Ya cuando iba por el lugar que me llamó el compañero y me dice, fíjese que se derrumbó, me dice. Y quedaron aterradas, me dice, dos bodegas que fue Ingelmectis y Promocon, me dice. Este hombre asegura haber sentido que la muerte y la desgracia rondaban las ofibodegas de Perisur en su último recorrido antes de entregar el turno. Dice que escuchó cómo la tierra hablaba, como si anunciara la catástrofe que estaba a punto de ocurrir. Minutos después de que abandonara las instalaciones, la ladera colapsó y la tragedia alcanzó a varios trabajadores que habían llegado temprano a cumplir su jornada, sin imaginar que aquel día terminaría en desgracia. La primera víctima recuperada entre los escombros fue Claudia Suyapa Varela Garay, de 46 años, quien se reincorporaba a sus labores tras disfrutar de un periodo de vacaciones. El segundo cuerpo rescatado fue el de Félix Núñez Flores, de 49 años, contador de profesión, quien acudía al complejo únicamente los martes para realizar trabajos de auditoría. El desastre ocurrió precisamente el día en que debía presentarse. Karen Girón, administradora de Ingelmec, fue llevada a su oficina por su esposo minutos antes del deslizamiento. Al cierre de este informe, las autoridades continuaban su búsqueda entre los escombros.
Y esa gente de Ingenieto eran tranquilos todos, para qué le voy a decir, sí. Y lamentablemente, como le digo, uno siente, porque digamos que aquí como guardia nosotros pues somos como una familia, pues. Sí, entonces yo siento mucho porque a veces uno venía a trabajar, mire, y quedar debajo de un montón de tierra, eso es tremendo eso. Para las labores de búsqueda y rescate se instaló un puesto de mando unificado, integrado por bomberos, fuerzas militares y personal de Copeco. Los equipos removieron cerca de 25 toneladas de tierra con retroexcavadoras y también a mano. Además, utilizaron un tractor de oruga para estabilizar la ladera y reducir el riesgo de un nuevo derrumbe mientras empleaban equipos tecnológicos para localizar a las víctimas. Esta remoción se tuvo que haber hecho después de recuperado los cuerpos, pero debido a la bastante cantidad, más de 25 toneladas de tierra, se tuvo que primero limpiar el área, hacer apuntalamientos, acordonar la zona y eliminar toda fuente de ignición y también de materiales peligrosos para poder meter el personal de rescate en estructuras colapsadas. Copeco puso a disposición un vibroscopio, también conocido como sonar de búsqueda, que permitió identificar posibles puntos donde se encontraban las víctimas. Esas señales fueron confirmadas por los ejemplares del batallón canino, cuyo trabajo resultó determinante en la recuperación de los cuerpos. Uno de los equipos que posee la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencia Copeco ha sido de mucha utilidad, conocido como sonar. Es el que ha permitido en combinación con el equipo canino ser más efectivo a la hora de la búsqueda de estas personas que quedaron soterradas. Mediante repeticiones donde ellos van a encontrar a esta persona, encuentran el juguete y ellos se va convirtiendo en un juego para ellos. Posteriormente logramos un nivel de motivación, un nivel de autonomía, donde ellos logran lo que pudieron ver el día de hoy. Más de 300 rescatistas participaron en la operación, expuestos a gases tóxicos, al riesgo de incendios y a la posibilidad de quedar soterrados mientras intentaban recuperar a las víctimas. Todo esto bajo la amenaza constante de un nuevo colapso de la ladera, cuyo peligro había sido denunciado con anterioridad. Personas del lugar nos dijeron que ya se había informado sobre esta falla y lo que estaba ocasionando bien el riesgo que provocaba. Nos dicen que vinieron miembros de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, sin embargo, todo se quedó en fotografías y en papel. ¿Cuánta tragedia se hubiera evitado de haber tenido los trabajos preventivos correspondientes? Elías Acosta, Telenoticias. Una noticia que ha dejado estremecida a todo el país. Por supuesto, estamos a las expectativas porque continúan las labores de búsqueda en la zona 0, donde el día de ayer se reportaban 3 desaparecidos, entre ellos Claudia Godoy, quien ya fue encontrada sin vida, Félix Núñez el día de hoy, y pendiente está la ciudadana Karen Girón, quien laboraba como administradora en esta empresa. Vamos rápidamente con el periodista Mario Landa, quien se encuentra en este momento con el comisionado general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, para que nos brinde más detalle del proceso de rescate que se está llevando a cabo en este momento. Adelante, Marito. Luz, buenas noches. Buenas noches, Luz. En este momento se trasciende que en este momento ha sido encontrado el cuerpo de Karen Girón, ¿no es así, comandante del Cuerpo de Bomberos? Sí, exactamente. Bueno, mire, siempre seguimos en la búsqueda y rescate, ¿verdad?, de la tercera persona, que es Karen Dinora Ordóñez, ¿verdad?, pues la que tenemos la fe que la vamos a encontrar dentro de pocos minutos, ¿verdad? Ahorita ya tenemos un equipo de trabajo ahí, ya tenemos bastante aproximación, ya tenemos el marcaje por los caninos de la Policía Militar y también por la búsqueda electrónica también que nos proporcionó Copeco. Entonces, en estos momentos vamos a ir a comprobar allá al lugar donde se encuentra nuestro personal. Sé que usted tiene protocolos que cumplir, pero vi que recibió información a lo interno por radio y que le confirmaron que había encontrado el cuerpo. Exactamente, bueno, nos llaman que nos hagamos presentes allá, ¿verdad? Y todo, pero no podemos decir a ciencia cierta si es que ya se encontró la tercera víctima o es que hay un indicio
o algo de peligro que se pueda correr ahí en la zona, porque como se lo he mencionado en el resto del día, pues es una zona bien inestable. Entonces tengo que hacerme presente allá para después confirmarles oficialmente. En este momento, comandante, ¿qué le informaron? No, solamente que me hiciera presente allá, necesitan de mi presencia, entonces tiene que ser para algo. No puedo decir para qué es en este momento porque lo desconozco. Rápidamente encontraron carteras, encontraron pertenencias de la víctima, cuénteme. Sí, exactamente, en el lugar ya encontramos nosotros lo que son las pertenencias de Karen, ¿verdad? Encontramos la cartera y esa pues le fue entregada al esposo de ella, a Lester Venancio, ¿verdad? Que es un caballero que desde el día de ayer pues ha estado presente acá y no se mueve ningún minuto, ¿verdad? Porque él también como esposo está deseoso de que encontremos a la esposa de él. ¿Verificará ahorita? Vamos a verificar. Si hay algo positivo, créame que yo bajo y les doy la información. ¿En qué porcentaje se encuentra en este momento la búsqueda, comandante, según la notificación que recibió? Bueno, mire, no podemos decir de porcentaje porque temprano decíamos que tal vez en unas 2-3 horas y ya llevamos más de 7 horas desde que les di esa apreciación y todavía no se ha encontrado. Pero todo el equipo se movió a la zona, vimos que todos se movieron ante el llamado. Exactamente, sí, como le digo, algún indicio tiene que haber, ¿verdad? Y todo, o posiblemente algo que se corra, o encontraron ellos alguna otra pertenencia y para eso nos están pidiendo que nos hagamos presentes, ya que hemos estado al frente de esta operación desde el día de ayer que comenzó la emergencia. Comandante Artica, gracias, vamos a estar pendientes porque escuchamos Renato y Luz que recibieron comunicación interna que habían encontrado el cuerpo. En este momento se desplazan ellos, pero más temprano encontraron carteras y otras pertenencias y las entregaron al esposo de la víctima, de la persona desaparecida, así que va por buen camino esto para recuperar el cuerpo. Vamos a esperar, Luz. Renato, ven con ustedes al estudio. Muy bien, Mario, estamos pendientes porque probablemente en los próximos minutos los socorristas nos confirmen que se trata de Karen Girón. Ustedes recuerdan el ciudadano que con mucha tristeza y llorando decía ayer muy temprano en TN5 matutino con Ramón Matute y nuestros reporteros que hacía algunos minutos la había dejado en su trabajo. Ella es Karen Girón. Estamos a punto de confirmar que el cuerpo encontrado es el de Karen Girón. El dolor se profundiza mientras los equipos de rescate recuperan otra víctima en el anillo periférico y mantienen la búsqueda de una mujer que continúa desaparecida, pero que en este momento estamos recibiendo información que posiblemente ya los socorristas la hayan identificado. Atentos porque estoy recibiendo información de Mario Landa. Ya en cuestión de segundos tendremos la confirmación. Entre lágrimas, oraciones y muestras de cariño, familiares, amigos y compañeros dieron el último adiós a Claudia Suyapa Garay, de 46 años, una de las víctimas del derrumbe registrado en el anillo periférico de la capital. La mujer, quien se desempeñaba como asesora en las bodegas afectadas por el deslizamiento, fue sepultada este miércoles en un cementerio de Tegucigalpa. Su cuerpo fue recuperado de entre los escombros tras varias horas de intensas labores de búsqueda, con lo que ascendió a 2 el número de víctimas mortales confirmadas por las autoridades. Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando en la zona del desastre con la esperanza de localizar a una tercera persona que permanece reportada como desaparecida y que, por la información que tenemos en este momento, parece que ya fue localizada: Karen Girón. Tras el derrumbe registrado en el anillo periférico de la capital, expertos plantean que Honduras necesita una política de Estado que defina cómo y hacia dónde deben crecer sus ciudades. Como parte de esa visión, proponen impulsar el desarrollo vertical en zonas seguras para reducir la expansión urbana hacia cerros y áreas de alta vulnerabilidad. Ya es tiempo
que empecemos a construir verticalmente en zonas seguras, porque si construimos verticalmente vamos a dejar de construir en zonas inseguras, tanto por deslizamiento o por inundaciones. ¿Cómo se puede hacer? Como política de Estado, porque debe haber un plan de desarrollo, un plan de nación, visión de país, para toda la nación. Pero eso realmente no lo tenemos, porque cada gobierno hace algo nuevo y no lo que se debería de hacer. Para el especialista, el reto no es detener el desarrollo urbano, sino garantizar que el crecimiento de las ciudades se planifique con criterios técnicos, ordenamiento territorial y seguridad para sus habitantes. La tragedia en el anillo periférico ha reabierto un debate que va más allá de un derrumbe. Expertos plantean que el crecimiento urbano debe convertirse en una política de Estado, sustentada en criterios técnicos y científicos para evitar que el desarrollo de la capital siga poniendo en riesgo a sus habitantes. El crecimiento urbano avanza y con él los cortes de taludes para nuevas construcciones. Pero el derrumbe del anillo periférico recuerda que el desarrollo de la ciudad exige respetar criterios técnicos. Especialistas advierten que intervenir un cerro requiere estudios geológicos, geotécnicos e hidrológicos que garanticen la estabilidad del terreno y las medidas de seguridad. Se recomiendan obras de evacuación de agua y lluvia principalmente y ver si a esas obras también se les está dando mantenimiento. Aunque usted no crea, después de un evento de precipitación, muchas de esas estructuras quedan asolvadas porque generalmente son cunetas de medio metro de ancho por medio metro de profundidad y a veces no las dimensionan adecuadamente. Entre los errores que no deberían repetirse figuran los cortes excesivamente verticales, la falta de drenajes y de muros de contención que refuercen la estructura, no contar con mallas para evitar desprendimientos e incumplir con las distancias de seguridad entre las construcciones y los taludes. Ese retiro que tenemos del talud, en este caso taludes verticales, hacia la estructura debería ser al menos la mitad. ¿Qué se puede hacer con ese retiro pensando en que voy a perder el terreno? Bueno, puedo utilizarlo para parqueos, puedo utilizarlo para estructuras de menor impacto. Las fracturas en los cerros representan uno de los principales riesgos. Los especialistas indican que con las lluvias y los drenajes inadecuados el terreno puede colapsar. Penetra la humedad por la lluvia, entonces se pierde lo que se conoce como fuerza de fricción. ¿Cuál es una fuerza de fricción? Es la fuerza que opone la cara de una roca con respecto a la otra para que no se caiga, pero con la lluvia esa fuerza de fricción baja, entonces en este caso caen en forma de derrumbe. El desafío es garantizar que el desarrollo urbano se realice respetando las normas técnicas para que el crecimiento de la ciudad no termine siendo una amenaza para sus habitantes. Necesitamos cambiar la matriz de la cultura de la construcción y de la toma de decisiones gerenciales en los grandes proyectos de Tegucigalpa y poder encaminar a tomar las mejores decisiones desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, para que podamos ir creciendo. El crecimiento urbano es sinónimo de desarrollo en la capital. Sin embargo, los especialistas advierten que la ingeniería no puede quedar en segundo plano. De lo contrario, los costos de una mala decisión pueden ser mucho mayores que los beneficios de una nueva construcción. Gabriela Lobo, Telenoticias. Y son reflexiones para San Pedro Sula, para La Ceiba, para Choloma, para Choluteca, para Danlí, para las ciudades del país que más invierten en infraestructura. Hace más de 2 décadas, un estudio internacional advertía sobre los riesgos que enfrentaba Tegucigalpa y que sigue enfrentando por su crecimiento desordenado. Muchas de aquellas recomendaciones no se ejecutaron y hoy, tras una nueva tragedia, el país vuelve a preguntarse cuánto costó ignorar esas advertencias. En mayo de 2012 marcó la entrega oficial del estudio sobre el control de inundaciones y la prevención de deslizamientos de tierra por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. La investigación técnica determinó que el 30% del área urbana de Tegucigalpa se encontraba bajo amenaza directa de inundaciones o deslizamientos de tierra. En términos demográficos, el estudio advirtió que el 15% de la población total de la capital ya habitaba en estas zonas de riesgo. El informe identificó el sector del Berrinche como un bloque de deslizamiento
asfalto masivo, los expertos señalaron que un movimiento en esta zona tenía la capacidad de obstruir el cauce del río Choluteca, lo que provocaría inundaciones severas en el centro de la ciudad. Sin embargo, tras una oportuna intervención no hubo situaciones que lamentar. Además del berrinche, se clasificaron como zonas de prioridad estructural los sectores del Reparto y Bambú, debido a su alta inestabilidad geológica. El diagnóstico del río Choluteca reveló que su capacidad de descarga era inferior a la necesaria para manejar incluso eventos de lluvia anuales en puntos críticos. El plan maestro contemplaba una inversión total de $63.9 millones para obras de infraestructura y prevención. Además, recomendaba la implementación de medidas no estructurales urgentes, tales como la regulación estricta del uso de suelo y el manejo de cuencas. El documento también subrayó que el desarrollo urbano sin control ha sido un factor determinante en el aumento de la vulnerabilidad de los capitalinos. El cronograma original del plan establecía el año 2015 como la fecha límite para completar las obras de mitigación prioritarias. La estrategia incluía la necesidad de reasentar a miles de familias ubicadas en zonas de peligro grado A, mencionando específicamente a los sectores de Nueva Esperanza, Campo Cielo, San Martín, Flor 1, Brasilia, Zapote Centro, Zapote Norte y Villa Unión. Sin embargo, 2 décadas después, las recomendaciones no tuvieron el eco suficiente. El estudio fue tajante: la vulnerabilidad de Tegucigalpa no es solo consecuencia del clima, sino también de un desarrollo urbano sin control que ha convertido la capital en una trampa mortal para muchas familias que viven en la incertidumbre. Hoy, más de 2 décadas después de aquellas advertencias, el Distrito Central continúa enfrentando el mismo ciclo de desastres. Persisten problemas estructurales como la escasa vigilancia en las zonas de riesgo, la limitada evaluación geotécnica de los terrenos, la deficiente planificación urbana y el otorgamiento de permisos de construcción sin los estudios técnicos necesarios. El desafío ahora no solo es identificar los riesgos, sino actuar con planificación, regulación e inversión para evitar que estas amenazas se conviertan nuevamente en tragedias. Danilo Hernández, Telenoticias. Y somos uno de los países más vulnerables del mundo, y no necesariamente solo nuestra capital. Varias zonas de nuestra geografía. Miren, a propósito, organizaciones de sociedad civil y ambientales de San Pedro Sula han presentado una iniciativa de ley a través de un diputado, pero también tienen la opción de la iniciativa ciudadana. Han presentado una iniciativa de ley ciudadana que plantea una serie de acciones dirigidas a la protección y conservación de la zona de reserva del Merendón. Con esta iniciativa de ley esperan un respeto integral a los límites históricos del Merendón, que además proponen sea declarado como una zona productora de agua. Con el respaldo de al menos 4.000 firmas en una primera fase, organizaciones de sociedad civil y de defensa ambiental de San Pedro Sula presentaron una iniciativa de ley ciudadana en el Congreso Nacional con la que buscan proteger la reserva del Merendón. Quisimos presentarla antes que se fuera de receso el Congreso Nacional y antes que la Corporación Municipal inicie a una discusión sobre la redefinición de los límites de la reserva del Merendón. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos planteando con la iniciativa ciudadana de ley es el respeto integral a los límites históricos de la zona de reserva del Merendón. Y estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que este esfuerzo mantenga respaldo popular. Esperan que en el Congreso Nacional se le dé el trámite a esta iniciativa con acciones y decisiones para blindar el Merendón, así como el restablecimiento de los límites originales y que incluso se amplíe su protección. Uno es que se respeten los límites del decreto, el decreto inicial, ¿verdad? Del 94, 93. Esa es la primera cosa. Las 39.500 hectáreas que debían haberse respetado desde un principio, no se respetaron. Y ya en este último proyecto que se estaba presentando con el ICF ya tenía casi 2.600 hectáreas menos, y eso realmente no puede seguir pasándose. El mes anterior, estas mismas organizaciones presentaron su oposición al Acuerdo Institucional 92-2025, dirigido a recategorizar la reserva del Merendón,
Pero ahora, con la iniciativa de ley ciudadana, pretenden que se tomen en cuenta sus planteamientos. ¿Qué otra cosa nosotros estamos proponiendo? Que se declare como zona productora de agua, toda la montaña, toda la cordillera, porque finalmente todo el agua que tenemos los sanpedranos en San Pedro Sula, pues viene de la zona de reserva del Merendón. ¿Qué otra cosa nosotros estamos planteando? Que exista una vinculación desde las comunidades de la zona alta, de la zona de reserva del Merendón y también de la ciudadanía del Valle de Sula. Otro de los planteamientos está dirigido al uso equitativo del recurso hídrico de la reserva, considerada el pulmón de San Pedro Sula y otros municipios del Valle de Sula. Confirmamos, han rescatado sin vida a Karen Girón, la tercera víctima de ese deslizamiento en el anillo periférico. El periodista Mario Landa con los detalles. Renato, en este momento le puedo confirmar que se está recuperando el cuerpo de Karen Girón, labores del cuerpo de bomberos, y al fondo usted puede observar la cantidad de personas, de algunos familiares, amigos que están pendientes desde que el momento que los integrantes del cuerpo de bomberos ya recuperen en su totalidad el cuerpo de esta mujer que falleció lastimosamente en esta tragedia del anillo periférico. En unos minutos tendremos más elementos con los socorristas, porque hay también que destacar la inmensa labor con todo y las limitaciones de los socorristas hondureños. Han removido tierra y escombros, han trabajado sin dormir más de 48 horas. Mario Landa con nuevos elementos. Centenar de integrantes del cuerpo de bomberos han estado acá trabajando arduamente para recuperar los cuerpos de estas personas. ¿Y sabe qué me llamó la atención, Renato? Aquí he visto una historia realmente humana. El esposo de la persona que está siendo recuperada, el cuerpo, Lester Venancio Ramírez Berríos, ha estado aquí desde ayer, ¿sí me decía? Justamente. Sí, ayer solo... Le decía que ha estado acá en... Sí, muy bien. Tenemos un retraso, no te preocupes. Vamos en este momento a repetir lo que nuestros periodistas de TSI y de todos los noticieros de Televicentro canalizaban la reacción del señor que dijo: hace algunos minutos la dejé y confío en Dios que esté con vida, pero lamentablemente ha sido el cuerpo recuperado de Karen Girón sin vida. Recordemos este momento. Yo la vine a dar a ella temprano, siempre la dejo a las 6 de la mañana y esto no había pasado. Mario Landa, continuamos contigo, adelante. Bueno, le decía que este hombre ha permanecido acá. Dijo que trajo a su mujer a este lugar y ahora la va a esperar hasta llevársela. Bueno, lastimosamente, así como él tenía otros pensamientos, llevársela viva, sin embargo, lastimosamente tendrá que llevársela así, pero dijo que llegó con su esposa acá y que se la iba a llevar. Y aquí ha permanecido, Renato, todo este tiempo. Allá en aquel lugar, si vemos al fondo, ha permanecido, no se ha movido de este lugar, ha estado aquí pendiente y solo se espera que él, por parte lo van a llevar los miembros del cuerpo de bomberos a reconocer el cuerpo. Pero sí me ha llamado la atención esta historia humana de este caballero que ha permanecido este tiempo acá esperando que encontraran o recuperaran el cuerpo de su esposa, a quien vino a dejar en horas de la mañana, se fue con sus hijos a la escuela y después regresó nuevamente, y desde ese momento aún está aquí pendiente esperando la recuperación del cuerpo, que ya lo confirmaron los integrantes del cuerpo de bomberos. Renato, voy a estar pendiente para llevarle más información con los integrantes del cuerpo de bomberos. Voy a regresar por ahora con usted. Finalizan las labores de búsqueda tras el hallazgo de la tercera víctima, Karen Girón.
Adelante, Mario Landa, con más detalles. Un reconocimiento de estos hombres y mujeres que laboraron con usted, comandante. Mire, Luz, que le cuento, se ha hecho un reconocimiento al pelotón del Cuerpo de Bomberos que por más de 40 horas ha estado grandes labores para recuperar el cuerpo de la tercera víctima. Ha desfilado el comandante del Cuerpo de Bomberos por acá, ha llegado aquí en este momento a declaraciones el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica. Y a todos los clases que estuvieron enfrente acá y que en ningún momento desmayaron ellos, en ningún momento dijeron vamos a abandonar esto, sino que la misión era hasta que no encontremos la tercera víctima, el Cuerpo de Bomberos continúa presente en este lugar. Y así lo hicimos. ¿Cuántos hombres utilizó? Ayer utilizamos 150 bomberos y el día de hoy 80 bomberos. Si me reitera, ¿cómo encontraron el cuerpo? Me dicen que no lo encontraron con fractura. Si me explica bien. Sí, fíjese que ella estaba soterrada, ¿verdad? Y todo, se tuvo que hacer una limpieza alrededor del cuerpo de ella para poderla sacar y estaba en la parte alta donde más peligro hay en estos momentos para que hubiese otro deslave, pero la mano de Dios estuvo con nosotros y hemos finalizado. Aproximadamente unos 4 metros desde que nos marcábamos, pero como las maquinarias empezaron a trabajar, pues se fue reduciendo esa cantidad, ¿verdad? Y ahorita pues prácticamente la encontramos a menos de 1 metro. ¿Eran distancias marcadas de momento entre los cuerpos? Sí. Bien, vamos a... Sí, le consultaba, bueno, ya le entregaron el cuerpo a medicina forense, va a hacer el reconocimiento, ¿cómo está? Sí, exactamente, miren, nosotros estábamos haciendo las mediciones por la pregunta que me preguntaron anteriormente. La primera medición nos daba 8 metros, pero siempre en el mismo punto. Luego bajó a 5 metros, luego bajó a 4 metros y esta última pues ya teníamos una cercanía entre 2 a 3 metros y ya con el movimiento que hizo la retroexcavadora pues ya nos quedó aproximadamente a unos 50 centímetros y fue cuando el personal ya pudo identificar el cuerpo y ya paramos con la maquinaria y empezamos a hacerlo manualmente con el personal de rescate con sumo cuidado por la inestabilidad que tenemos ahí en ese terreno. No fallaron los caninos, el grado de acierto a la perfección. El acierto de los caninos de la Policía Militar y la búsqueda electrónica que nos proporcionó Copeco dio un 100% en las 3 víctimas. Una labor de casi 40 horas. Es importante reconocer la labor por parte de todo el benemérito Cuerpo de Bomberos. De todo el plantel, de todo su equipo de trabajo. No solamente el Cuerpo de Bomberos, ¿verdad? Sino que los traje a ellos acá. Mario, ¿qué lección nos queda? Pregunta básica, más allá del sentimiento que hay en todos los hondureños en este momento, al comandante de los bomberos, ¿qué lección nos queda después de esta tragedia a las autoridades de la ciudad? La Policía Nacional, la Policía Municipal, personal de la alcaldía que también estuvieron al frente, el ingeniero Julio Quiñones que también pues estuvimos acá estas 40 horas consecutivas haciéndole frente a esta emergencia y tomando el mando por completo. Comandante, ¿qué lección nos queda? ¿Qué lección nos queda al país después de lo que ha pasado? Es una lección para las autoridades. ¿Sugerencias que ustedes pueden... Bueno, mire, estas son lecciones aprendidas. Cada emergencia nos deja una lección aprendida, pues sí, lo que tenemos que tener es la precaución, ver dónde estamos viviendo, ver cuál es el peligro que tenemos alrededor. Recuerde que la capital se ha vuelto vulnerable no solamente a los deslizamientos y derrumbes, sino que también a las inundaciones y ahorita pues ya prácticamente estamos en la época de invierno y pues me queda restar también darle gracias a los decenados de Copeco que nos mantuvieron al día con el clima porque si iba a haber amenaza de lluvia en este lugar teníamos que suspender las labores. Tomar más medidas de evacuación. Bien, muchas gracias al comandante del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica. Bueno, a nombre del noticiero TN5 de la Corporación Televicentro, queremos hacer un reconocimiento a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos que laboraron durante 40 horas continuas para lograr el objetivo que era recuperar los cuerpos de las personas que lastimosamente fallecieron en este derrumbe aquí en este complejo de bodegas en el anillo periférico. Renato y Luz, voy con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Mario Landa, por la información.
Vamos a cambiar de temática. El gobierno de Honduras se enfrenta a una delicada encrucijada geopolítica. En medio de la disputa entre Estados Unidos y China por la influencia en la región, las decisiones de política exterior podrían tener repercusiones comerciales, económicas y diplomáticas para el país. El gobierno de Honduras parece atrapado en un dilema entre dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas. De un lado, Estados Unidos presiona por limitar la expansión china en la región. Del otro, los chinos advierten que debilitar los vínculos con Pekín traería repercusiones comerciales. Honduras está en medio de una lucha de poderes entre Estados Unidos y China, y que la posición geográfica de Honduras representa importancia para el gobierno de Estados Unidos y claramente representa una importancia para China. Y es conocido que el presidente Asfura, a solo días de asumir el poder, dejó claro su alineamiento político con Trump al asistir a la cumbre presidencial para frenar el avance de China. Se ve que es una política de quedar bien con los Estados Unidos, ¿verdad? Tiene mucho compromiso. Esa gira de papi, por ejemplo, por allá por Europa, ir a Ucrania, es decir, Trump, yo estoy contigo. En ese punto, el debate debe abordarse en términos de interés nacional e inclinar la balanza hacia el socio que genera más beneficios, y en esa ecuación, Estados Unidos es clave. Allí viven unos 2 millones de hondureños, las remesas superan los 12.000 millones de dólares, compra el 50% de las exportaciones y unas 200 empresas invierten en el país. Creo que es claro y evidente de que el principal socio con que se quiere proteger la relación es Estados Unidos. Desde el sector empresarial consideran que el gobierno debe evitar las decisiones precipitadas, sino hacer un análisis estratégico, buscando mantener la relación diplomática con China y restablecer el comercio con Taiwán. Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con China y relaciones comerciales con Taiwán. Nosotros podemos trabajar de la misma manera. Si el gobierno sabe manejar esta situación, creo de que se podría aprovechar enormemente la tecnología que tienen los chinos de China continental, independientemente que se maneje con Taiwán la parte comercial. Agrega que fue un error sacar de golpe a Taiwán, ya que se perdieron más de 4.000 empleos en el sector camaronero del país. La discusión, según expertos, no es con quién está Honduras en el tablero geopolítico, sino qué relación internacional le ofrece los mejores resultados económicos a sus ciudadanos. Sara Carranza, Telenoticias. A más de 3 años de romper con Taiwán y firmar el acta matrimonial con la China continental, Honduras tiene muy poco por contar y mucho que lamentar o esperar de esa refrigerada relación con el gigante asiático. No hemos recibido ayuda directa, ni siquiera una inversión que sea significativa para el país. Y yo creo que lo bueno que nos dejó el gobierno anterior fue que fueron prudentes en la negociación de ese tratado, que lo dejaron en suspenso. En efecto, al formalizar la relación de la China continental no llegó prácticamente nada pese a los 2 o 3 meses de luna de miel entre Xi Jinping y Xiomara Castro, mientras en la zona sur la industria del camarón empezaba a sentir el efecto del cierre del mercado de Taiwán. Para referencia, en 2022 teníamos nosotros exportadas casi 30 millones de libras con un valor de divisas de 106 millones de dólares aproximadamente. Y en el 2025 cerramos nosotros con 16.9, casi 17 millones de dólares de divisas con 6.2 millones de libras exportadas. Muchos luego de este encuentro y esta firma esperaban cuando menos la promesa de un estadio, una mega biblioteca, un puerto o una carretera central de primer nivel, pero no llegó ni la promesa ni la obra. La iniciativa privada muy temprano alertó que esta cercanía con la China continental podría dejar más pérdidas que ganancias. La espera se volvió paciente y en 3 años en lo único que se avanzó y luego se empantanó fue en las pláticas del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, con una simetría totalmente desfavorable para Honduras. Y es muy difícil que realmente lleguemos a un acuerdo de libre comercio. Honduras no tiene los volúmenes ni la producción para una demanda. Para este analista en temas internacionales, la relación diplomática con China popular en sus primeros meses avivó el turismo en una sola vía, de Honduras a Pekín, y con la particularidad que todos los viajeros
tenían el membrete del gobierno de turno. Y con China lo único que tuvimos en especial fue que la administración lo que hizo fue enviar a un montón de gente a pasear, conocieron la muralla china, conocieron las ciudades ancestrales. En resumen, el acercamiento diplomático a China no generó hasta ahora los beneficios económicos y comerciales que se anunciaron al momento del cambio de relaciones. Por el contrario, se perdió mercados, cooperación y oportunidades de inversión. Ulises Aguirre, Telenoticias. La presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a las petroleras para que bajen los precios del combustible podría beneficiar a Honduras. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. La solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el Departamento de Justicia investigue a las empresas petroleras por las lentas rebajas en los combustibles es vista por economistas como una presión política y económica que podría favorecer a Honduras y termina acelerando la caída de los precios internacionales. Como nosotros estamos demandando, también él lo está haciendo, es una presión política pero también económica, porque esto tiene repercusiones en los niveles de inflación, tanto para ellos como para nosotros. O sea, aquí la esperanza es que este mensaje, así como todos los que él ha hecho, tengan impacto, ¿no? Tengan impacto y muevan las expectativas de los mercados y sigan a la baja. Después de varios meses de fuertes incrementos, los combustibles han comenzado a bajar tras disminuir las tensiones en Medio Oriente. Sin embargo, las rebajas todavía no logran compensar las alzas acumuladas desde marzo, que encarecieron los alimentos, la energía y el transporte. Para el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, los días que restan antes de que el Congreso Nacional someta a tercer y último debate la ley del sector eléctrico deben aprovecharse para que la Comisión Especial de Energía termine de pulir el dictamen. El objetivo, aseguran, es garantizar que los bienes de la NE no queden expuestos a embargos derivados de obligaciones o deudas de las empresas subsidiarias que crea la nueva ley. Actualmente redactada la ley, que le da prácticamente todos los bienes a cada subsidiaria y cada subsidiaria compite en este mercado, entonces como cualquier empresa privada está expuesta a que le pongan un embargo. Aguilar aseguró que durante los encuentros sostenidos con diputados y representantes de otros sectores vinculados al mercado eléctrico, nadie ha planteado hasta el momento la intención de dejar vacíos en la legislación que en el futuro permitan la privatización de los bienes de la empresa estatal. Los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos hondureños y el alto costo de la energía tienen en clara desventaja competitiva a Honduras, frenando la atracción de inversiones y las exportaciones del país, según empresarios. Seguimos esperando de que se tome una decisión. Sabemos de que muchos países tienen el mismo tipo de aranceles, pero nosotros vivimos en clara desventaja porque no tenemos energía, tenemos una energía más cara. Aquí si quiere venir una maquila a poner una inversión fuerte en el país, tiene que venir con todo y su sistema eléctrico porque Honduras no puede ofrecer energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les encarece. En cambio, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica les están ofreciendo energía. Ante ese escenario, recomiendan agilizar las negociaciones con Estados Unidos sobre los aranceles y también en las reformas energéticas, con miras a que la energía sea más barata. Tras enfrentar problemas de sobreproducción y dificultades para colocar su cosecha en el mercado nacional, los productores de cebolla de Huinope y otros municipios de la zona oriental han agotado su producción y acordaron junto a la Secretaría de Agricultura y Ganadería que a partir de julio se habilitará la importación de cebolla para garantizar el abastecimiento del mercado y evitar incrementos en los precios, asegurando que esta medida solo se aplicará cuando no exista oferta nacional. Puerto Cortés retrocedió 65.4 puntos en su desempeño operativo. Según el Índice Mundial de Rendimiento Portuario 2025 del Banco Mundial, el índice de desempeño pasó de 22 a 43.4, lo que refleja una mejor eficiencia en el manejo de contenedores y los tiempos de operación, detallando que menos de la mitad de los buques atracaron dentro del tiempo esperado.
un factor que resta competitividad al principal puerto del país y afecta los costos logísticos del comercio exterior. El informe indica que Puerto Cortés fue superado por terminales de Costa Rica y Guatemala, que lograron entrar al top 20 de los mejores puertos de América Latina, en el que se posicionaron países como México, Brasil, Colombia y Ecuador en los primeros lugares. Pero antes le mostramos a una hondureña que de química a empresaria ha pasado. Se trata de Luisa Hernández, quien encontró en las fragancias y los aceites esenciales una oportunidad para emprender, generar empleo y construir un negocio exitoso. Su historia demuestra que el conocimiento acompañado de visión y perseverancia también puede transformarse en una empresa próspera. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1.000 lempiras y participa por 1.000.000 de lempiras. Lo que comenzó como una carrera universitaria en el mundo de la química terminó convirtiéndose en un emprendimiento que hoy acerca al mercado hondureño fragancias, aceites esenciales y materias primas para la elaboración de perfumes y productos de cuidado personal. Esta es la historia de Luisa Hernández. Entré en el mundo de las ventas de químicos. Vamos a tener dentro de poco las fragancias árabes, que son tan buscadas en este momento, ¿verdad? Y gustan mucho. Tras identificar la creciente demanda de fragancias de alta calidad a precios más accesibles, decidió traer al país esencias y réplicas de perfumes reconocidos, pero también materias primas para quienes desean emprender y generar un ingreso adicional desde sus hogares. Pueden comunicarse al WhatsApp 33 94 8000 o a nuestra página de Instagram @fabhn. Esos son los medios por los que nos pueden contactar, pero pueden venir aquí a nuestra tienda y ver nuestra fragancia. Luisa Hernández atiende en Casa Artesanal City Mall de Tegucigalpa, pero también promociona sus productos en redes sociales con la meta de seguir impulsando el emprendimiento hondureño. La región sanitaria de la zona sur ha recibido una millonaria donación de medicamentos para fortalecer la atención en salud a la población. La noticia positiva es presentada por Tigo, acceso mundialista incluido, con tu super recarga de 15 días o internacional desde USA o España. También adquirilo desde 50 lempiras. Tigo. La Fundación para el Desarrollo del Sur, Fundesur, realizó la entrega de un importante donativo de medicamentos valorados en más de 96 millones de lempiras a la Secretaría de Salud como resultado de una alianza de cooperación con el gobierno. Entregando medicamentos tal como detalla de sacar del entendimiento, el compromiso de esta fundación de gestionar medicamentos en calidad de donación y hacerlo llegar a los centros de salud del Estado. Esta contribución tiene como objetivo fortalecer la atención sanitaria en distintas regiones del país. Son 96 millones de lempiras en medicamentos que estamos recibiendo. Estamos alegres, ¿verdad? Fundesur está sumamente comprometida con la salud. Fue uno de los primeros convenios de la presidencia que se firmó con ellos, con amigos de Fundesur y con MAP Internacional. Las autoridades informaron que la distribución de los medicamentos comenzará el próximo lunes y beneficiará a diversos municipios previamente identificados en diferentes zonas del territorio nacional. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. El exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, interpuso un recurso de amparo constitucional contra el decreto del Congreso Nacional que dispuso su destitución. En la acción denuncia supuestas violaciones al debido proceso, al derecho de defensa, a la independencia judicial y al principio de separación de poderes. Sobre todo en defensa de la institucionalidad, porque se aplicó una ley que la Corte Interamericana ya le había dicho en forma expresa al Estado de Honduras de que no satisface los derechos fundamentales contemplados en la Convención Americana. Señaló la Corte Interamericana en forma expresa que violenta el principio de inocencia, el derecho de defensa y bueno, el derecho de defensa se me violentó a mí en todas las etapas.
Además de solicitar que se declare con lugar el amparo, el exfuncionario pidió a la Sala de lo Constitucional una medida cautelar para suspender los efectos del decreto impugnado mientras se resuelve el fondo del recurso con el propósito de ser reintegrado a su cargo. La integración del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal entra en una nueva etapa judicial. La Sala Constitucional otorgó una suspensión provisional del acto reclamado dentro de un amparo administrativo electoral, una decisión que mantiene en pausa los efectos de la resolución impugnada mientras se define el alcance de la medida y se resuelve el fondo del caso. La Sala de lo Constitucional otorgó la suspensión provisional del acto reclamado en un amparo administrativo electoral promovido contra una resolución relacionada con la integración del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, medida adoptada mientras el tribunal analiza el fondo del recurso. Este es un amparo administrativo electoral que fue presentado por el abogado Mariano Torres en contra de la resolución de fecha 31 de julio de 2025 que declaró improcedente un recurso de apelación promovido por el mismo abogado como apoderado legal del movimiento político interno del Partido Liberal Juntos por el Cambio, el precandidato Jorge Luis Cáliz Espinal. La resolución establece que será el Tribunal de Justicia Electoral el encargado de determinar los alcances concretos de esa suspensión provisional, incluyendo los efectos que tendrá sobre la integración del órgano de dirección partidaria. Pudiese ser que en el futuro hayan algunos cambios en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ahorita será de forma provisional, pero de forma definitiva va a ser una vez que el Tribunal de Justicia Electoral tome una decisión, le informe a la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional próximamente en una sentencia de forma definitiva va a determinar cómo va a quedar el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Una vez que el Tribunal de Justicia Electoral defina lo procedente, la Sala de lo Constitucional continuará con el trámite del amparo hasta emitir una sentencia definitiva sobre el recurso interpuesto contra la resolución electoral impugnada. Lo que está diciendo la Sala de lo Constitucional es que va a escuchar su parecer para las sugerencias que estimen pertinentes se deben aplicar en base a la ley el Tribunal de Justicia Electoral. La medida cautelar tiene carácter provisional y busca preservar los derechos invocados por los recurrentes mientras se resuelve en definitiva este conflicto de naturaleza electoral y constitucional. Bueno, en este momento me está llegando una información de cómo quedaría integrado el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Solo permítanme, porque me está llegando de emergencia en este momento. Las nuevas autoridades del Partido Liberal de Honduras, integrantes del Central Ejecutivo, ahí lo ven ustedes, sí identifican nombres con esta resolución. No tenemos ni cerquita las elecciones primarias, mucho menos las generales, pero el país es un país que vive de la política. Y lo divulgamos porque ha habido una resolución judicial en este sentido en las últimas horas. Hay otras cosas que priman también. Que conste, no quiero decir que no priman las reformas electorales. Honduras está pendiente de reformas electorales profundas y democráticas en este año. Se trata esto de un asunto muy interno de un partido, del Partido Liberal, pero estamos pendientes de las reformas electorales, élite política, de los partidos y del Congreso Nacional. Sigamos. Un tribunal de sentencia condenó a 56 años y 4 meses de prisión a cada uno de los 4 responsables del asesinato del periodista Edwin Josué Andino Canaca y su padre Edwin Emilio Andino Amador, crimen ocurrido en octubre de 2022 en la colonia Villafranca de la capital. Además del doble homicidio, los condenados fueron sentenciados por allanamiento de domicilio agravado y robo con violencia. De acuerdo con la investigación, los responsables simularon ser agentes policiales para ingresar a la vivienda de las víctimas
víctimas y ejecutar el ataque. Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres denuncian que durante los primeros 5 meses del actual gobierno la violencia contra las mujeres no solo ha aumentado, sino que también se ha caracterizado por un mayor grado de saña en los ataques. Así lo asegura el grupo de sociedad civil. Lo que preocupa es el ensañamiento. Lo que sí ha habido, digamos, en este gobierno es un recrudecimiento del ensañamiento y del odio contra las mujeres. O sea, casos de una mujer que denuncia 6 veces y se le da violencia doméstica y a la 7ª el marido la mata. Según Sánchez, pese a la gravedad de los hechos y a que muchos de los casos terminan en femicidios, el Estado hondureño sigue sin aprobar una política integral de prevención y seguridad, así como la ley especial para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, una demanda que las organizaciones feministas han planteado desde hace años. La incertidumbre llegó a su fin, pero dio paso al dolor. Las pruebas de ADN confirmaron que la osamenta encontrada en Puerto Cortés corresponde a Yorleni Alas, la joven que había permanecido desaparecida durante casi 2 meses. Sus restos serán entregados a sus familiares este viernes para que puedan darle el último adiós. Pruebas de ADN confirmaron que la osamenta hallada del 14 de mayo en Puerto Cortés pertenece a Yorleni Alas. El Foro de Mujeres por la Vida oficializó el resultado forense de la joven, quien desapareció el pasado 4 de mayo tras salir de su primer día de trabajo. Y ayer le llamaron a la madre de Yorleni para notificarle de que por medio del ADN comprobaron de que sí se trataba de Yorleni Alas. Familiares de Yorleni Alas se presentaron esta mañana a Medicina Forense, donde mediante un comunicado informaron que los restos de la joven serán entregados hasta el próximo viernes debido al proceso técnico de descongelación. Pese a la dolorosa espera, los parientes expresaron su consuelo porque al menos podrán darle sepultura. Sí, nosotros sabemos que es ella y estamos 100% seguros que es ella la que está ahí. Estamos esperando, gracias a Dios, como le digo, sacar nuestro cuerpo para llevarlo para darle santa sepultura. Una espera angustiosa, lamentó el pastor Bradín Reyes, quien describió a Yorleni como una joven temerosa de Dios. Es muy duro pues para nosotros como personas que la conocimos, que la tratamos, todavía no lo podemos creer, pues pensamos que es una pesadilla esto pues. En el Foro de Mujeres por la Vida cuestionaron el lento accionar de Medicina Forense, que tuvo que esperar la presión mediática para agilizar el proceso de identificación. Les comentaba que es muy preocupante el hecho de que un caso tenga que ser así de mediático para que las instituciones se muevan rápido. O sea que sí hay capacidad en el Estado. Hay capacidad totalmente, porque el siguiente día nos dieron los resultados, cuando en la reunión nos habían dicho que de 3 a 6 meses. Una vez comprobado que el cuerpo encontrado allá en Puerto Cortés se trata de Yorleni Alas, los familiares y organizaciones defensoras de mujeres piden que se determine quién y por qué la mataron. Orlin Martínez, Telenoticias. Hace algunos minutos transmitimos una información de una resolución judicial relacionada con el Partido Liberal, que la integración del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal entra en una nueva etapa judicial. ¿Qué sucedió con esta decisión? ¿Cuál es el cambio? ¿O los cambios? En este momento se me confirma que quitan a Francisco Ávila de la Secretaría de Comunicaciones y sube Lucy Salgado, y a Eduardo Martel de Participación Ciudadana por Jenny Canales. ¿Qué significa esto? 10 votos con Roberto Contreras versus 8 con Salvador Narrala. Si suman suplentes, si son votaciones, solo con propietarios 8 Roberto Contreras y 5 Salvador Narrala. Si esto no cambia, Roberto Contreras asume el control del Central Ejecutivo del Partido Liberal versus Salvador Narrala. Así de simple, así de simple. Esperemos el desenlace de todo esto. Sigamos con nuestra agenda informativa.
4 agentes de la Policía Nacional continúan en estado crítico bajo cuidados intensivos tras el accidente en el rodeo Comayagua que dejó 7 oficiales muertos. Los sobrevivientes fueron trasladados desde el Seguro Social hacia clínicas privadas debido a la gravedad de sus lesiones y se confirmó que quedarán con secuelas permanentes. Mientras que en el ámbito judicial un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el conductor de la Rastra. Las investigaciones confirman que el imputado perdió el control por exceso de velocidad, enfrentando cargos por homicidio imprudente, lesiones y conducción temeraria. La Dirección Nacional Policial Antidrogas aseguró 3 plantaciones con aproximadamente 49,000 arbustos de supuesta hoja de coca y una estructura rústica presuntamente utilizada para almacenar insumos químicos en una zona montañosa de Río de Oro, municipio de Iriona, Colón. La operación ejecutada mediante allanamiento autorizado judicialmente y en coordinación con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. El presidente Nasri Asfur firmó ese miércoles un convenio para fortalecer el tratamiento de pacientes con cáncer y los servicios de diagnóstico por imágenes en la región noroccidental del país. El proyecto busca mejorar la atención de personas con enfermedades de alta complejidad durante 2026 y 2027. El acuerdo, suscrito con una empresa austriaca y respaldado con un financiamiento concesional de ese país, incluye una subvención equivalente al 44% del proyecto. Los recursos permitirán ampliar el acceso a tratamientos oncológicos que comenzarán a brindarse en el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. El Hospital General San Felipe y la Fundación Guadalupana firmaron una carta de entendimiento para desarrollar el primer Congreso Centroamericano de Salud Digestiva, que se llevará a cabo del 24 al 26 de julio en Tegucigalpa. Las autoridades detallaron que la totalidad del presupuesto recaudado en este encuentro científico se destinará íntegramente a la recaudación de espacios, infraestructura y proyectos prioritarios de ese centro asistencial para mejorar de manera directa las instalaciones y la atención a los pacientes. Bueno, ¿qué mundial? Espectacular mundial. Espectacular. Espectacular mundial de fútbol. Los grandes campeones de hoy: Suiza 2, Canadá 1, Bosnia 3, Qatar 1, Marruecos 4, Haití 2, Escocia 0, Brasil gana con 3 goles, Sudáfrica 1, Corea del Sur 0, República Checa 0 y México 3. Anda volando México. Bueno, llegamos al final del noticiero. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Invierte tu 14avo. Este junio, compra aros SL con lente graduado y recibe otro aro gratis. 5 alertas sanitarias evidencian la deuda del país en materia de programas de prevención para la población. 2 meses después, pruebas de ADN confirman que la osamenta hallada en Puerto Cortés corresponde a Yorleni Alas. A partir del 25 de junio dejará de ser obligatorio presentar el carné de vacunación contra el sarampión para salir de Honduras. Momentos de terror y angustia se vivieron en Venezuela, sorprendida por 2 terremotos de 7.1 y 7.5 de magnitud. Perros rescatistas fueron clave para recuperar los cuerpos de las víctimas en Loarque.